Bueno, soy Marcelo Monzón. Hace 38 años que trabajo en el mercado editorial y publicitario, y en estos años he realizado producciones para Marie Claire, Wrangler, Levi's, Givenchy, Louis Vuitton, solo para nombrarles algunas. Mi relación con Photoshop lleva 27 años, ya que comencé con la versión .87. Esa versión en aquel momento ni siquiera era de Adobe, venía en un escáner y solamente funcionaba bajo una plataforma Mac. En aquel momento no se le decía Mac, se le decía Macintosh, y yo tenía una Macintosh 2, que eran las primeras en color. Lo gracioso que tiene el uso de Photoshop dentro de lo que es el mundo fashion es que hoy se lo asocia, o sería como si fuese un sinónimo de fashion o de moda, y sin embargo Photoshop para lo que es el retoque de moda utiliza muy pocas herramientas, o mejor dicho, el retocador utiliza muy pocas herramientas y muy pocos comandos para trabajar en el mundo fashion. Lo que vamos a ver hoy es un poquito de algunas, podría decirle trucos o ajustes que pueden llegar a ser muy útiles al momento de trabajar con algún retoque de imagen, principalmente buscando lo que es la moda hoy en día, ¿no? La moda no de la moda, sino de algo que está de moda. En un momento estaba de moda las imágenes medias grisáceas, ahora con Instagram todos comenzamos a emular esos filtros que en realidad Instagram nada más es que la estética que tenía la moda hace 20, 30 años atrás. Principalmente los filtros más famosos como el Nashville, lo único que hacen es emular lo que sería un proceso cruzado en la era análoga, que era cómo se hacía un revelado de un negativo o cómo se revelaba una diapositiva. Entonces, hoy lo que vamos a ver un poquito es cómo hacer algunos ajustes de color con relación a llevar una imagen hacia a ese perfil. Vamos a ver un retoque de piel. No voy a hacer un retoque como se conoce como beauty. El beauty es un tipo de retoque muy particular que no se puede mostrar principalmente en 5 minutos. Lleva muchas horas de trabajo, mucha dedicación. Pero les voy a mostrar algunos secretitos que pueden ser utilizados. Pero repito, lo que voy a mostrar no tiene nada que ver con el retoque beauty. Simplemente es un retoque cosmético de la piel para poder hacer algo más o menos presentable y de manera muy rápida. Y por último vamos a ver algo que les va a servir para cuando tienen que trabajar en un proceso de, por ejemplo, un catálogo, cuando se hacen ajustes de color. No me gusta que la gente tome recetas. La idea es que entiendan el proceso, así que intenten no anotar el paso a paso como tal, sino utilicen la idea de lo que les estoy intentando transmitir. Para que tengan una idea de cómo funciona Photoshop, cualquier cosa que les ocurra hacer, existen como mínimo 4 formas de hacerlas. Para que tengan una idea, si ustedes quieren llevar una imagen color a blanco y negro, yo les puedo mostrar entre 18 y 20 maneras distintas de hacerlo. Así que nunca se queden con una sola forma de trabajar.
Bien, lo primero que voy a mostrarles es un problema que yo noto mucho en mis alumnos y que es que nunca miran la ventana de preferencias. La ventana de preferencias es algo que nos va a permitir adaptar al programa a nuestras necesidades. ¿Y qué es importante en adaptar el programa a nuestras necesidades? Es el hecho de la productividad. Porque si nosotros ponemos un programa y lo usamos como viene de fábrica, lo que vamos a estar haciendo es adaptándonos al programa, cuando en realidad el programa se tiene que adaptar a nuestra forma de trabajar. Las preferencias las van a encontrar en el menú Edit, y ahí van a tener al final, que creo que en el video no se va a ver, pero bueno, abajo de todo aparece el menú Preferencias, y podemos ir directamente a General, así yo ya les muestro la ventana y vamos a ir marcando algunas cositas. Y en el caso de los usuarios de Mac, el menú se encuentra en la parte PS, en el menú PS, no Photoshop, mejor dicho. Bueno, dos cosas que son fundamentales para tildar en las opciones generales o las preferencias generales. La primera es Bit When Done. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con Photoshop generalmente trabajamos con archivos muy pesados y en vez de quedarnos mirando la pantalla con el relojito, si nosotros tildamos esta opción y tenemos parlantes, que supongo todo el mundo tiene, podemos realizar el proceso y cuando comienza a trabajar el programa, en vez de quedarnos mirando la pantalla, podemos ir haciendo otra cosa y cuando el programa termina, nos avisa con un sonido. Y otra cosa que también agiliza el proceso de trabajo es destildar la opción exportar clipboard. Esto es útil cuando estamos trabajando con varios programas, pero en general cuando estamos solamente con uno y copiamos algo al portapapeles, cuando queremos cerrar el programa nos va a preguntar, ¿quiere mantener? Y eso es una pérdida de tiempo, o sea que destildando esa opción ya no nos pregunta más sobre si queremos o no guardar lo que tenemos en memoria. Otra cosa que es útil de tener destildada, que viene tildada desde fábrica, es la opción de colocar cualquier imagen como objeto inteligente. Yo voy a tildarla y les voy a mostrar cuál es la diferencia. Voy a hacer un archivo cualquiera y voy a poner una imagen. Recuerden que en las últimas versiones el colocar imagen se dividió en imágenes linkeadas y embebidas. ¿Ok? Eso tiene que ver con la posibilidad de utilizar un link externo como se haría en Illustrator o como se haría en InDesign. Y eso hasta hace muy poco no existía en Photoshop. En este caso es irrelevante, voy a poner cualquier imagen. Y cuando le dé OK, automáticamente me lo convirtió en un objeto inteligente. ¿Cuál es la ventaja? Que ya es un objeto inteligente. ¿Cuál es la desventaja? Que si yo tengo que, por ejemplo, hacer un ajuste, vamos a suponer invertirlo, ¿no? Me lo hace como un comando inteligente, por eso es un objeto inteligente. Pero, perdón, eso no era una desventaja, la desventaja es esta. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una transformación y quiero utilizar el comando de perspectiva, me lo hace perfectamente. Quiero utilizar este comando, me lo hace perfectamente. Pero hay algunos filtros, por ejemplo, el punto de fuga, que no funciona. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Rasterizar la imagen y ahí aplicarle el efecto
de punto de fuga o el comando punto de fuga. Entonces, yo tengo que tener la posibilidad de convertir el objeto inteligente. Voy a borrar esta capa, voy a cambiar la preferencia nuevamente, voy a colocar el objeto inteligente, que no va a ser un objeto inteligente, y ahí yo puedo perfectamente utilizar el filtro o alguno de los otros filtros que no funcionan con el objeto inteligente. Y simplemente para convertir el objeto inteligente, botón derecho, y ahí lo convertimos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos trabajando con un RAW? Yo voy a abrir un RAW, y el RAW me da la posibilidad de abrir la imagen, pero si yo quiero realizar un cambio en esta imagen, como objeto inteligente no me lo toma. Voy a volver a tildar esa opción de objeto inteligente. ¿Cuál sería la ventaja de que fuese un objeto inteligente? Que me permitiría volver a realizar cambios dentro del propio Camera Raw. Tildo la opción, vuelvo a abrir esta imagen, le doy a abrir, y fíjense que no es un objeto inteligente, por más que esté tildada la opción dentro de las preferencias. ¿Cómo puedo abrir este RAW como objeto inteligente? De la siguiente manera. Puedo modificar desde aquí diciéndole que lo abra como objeto inteligente, pero ¿cuál va a ser el problema? Que si lo tildo en esta parte, voy a estar haciendo lo mismo que desde las preferencias. Cada objeto, o mejor dicho, cada RAW que abra se va a convertir en objeto inteligente. Y la idea es que yo tenga la ductilidad o la facilidad de convertirlo en cualquier momento. Fíjense en la parte inferior, donde dice abrir imagen, por arte de magia pasa a ser abrir objeto. Eso simplemente lo logro pulsando la tecla Shift. Al pulsar la tecla Shift me permite modificar el botón, por lo cual si yo, por ejemplo, abro esto como objeto inteligente, ven que tiene el iconito. Si yo le doy doble clic, puedo volver a cómo la cámara había capturado la imagen. Así que bueno, el objeto inteligente es una herramienta muy útil, mírenla con cariño. Y bueno, acá yo no tengo preparado nada con Illustrator, pero se los comento así rapidito. Cuando ustedes ponen un Illustrator, que lo va a convertir automáticamente en un objeto inteligente, si ustedes, por ejemplo, quieren utilizar la opción de transformación libre, vamos a ver, lo voy a hacer rápido, esto no lo tenía pensado y se me ocurrió recién. Voy a hacer este cuadrado y lo voy a exportar como si fuese un Illustrator. Ok, y lo voy a grabar en el escritorio. Le vamos a poner Illustrator. Voy a poner la extensión ahí. Ok, bárbaro. Ya el pad no me sirve para nada. Y voy a colocar el Illustrator. Entonces vengo acá, coloco el Illustrator. Y cuando ese Illustrator lo quiera convertir con la opción de Warp, que no me acuerdo cómo es en español, creo que es de formar o de formación libre, algo así, lo tengo inhabilitado. Lo que generalmente hace la gente es rasterizarlo, pero de esa manera pierdo las propiedades de utilizar el Illustrator. O sea, si yo ahora le diese doble clic al objeto inteligente, abriría inmediatamente Illustrator. Y si lo rasterizo, pierdo esa opción. Entonces, para no tener ese problema, lo único que tengo que hacer es, una vez que coloqué el Illustrator, botón derecho, en vez de rasterizar,
lo que no tenemos que hacer es convertirlo en objeto inteligente. O sea, se ha convertido en una mamushka. Es un objeto inteligente que contiene un objeto inteligente. Y miren la particularidad. Ahora me habilita la opción. Pero, si yo doy doble clic, entré en el objeto inteligente y si ahora doy doble clic, me va a abrir el Illustrator. Bueno, vamos entonces a comenzar a mostrar un poco de producción. Vamos primero, me perdí, cursos, acá está. Vamos a agarrar y vamos a trabajar con un retoque de piel. Yo en este caso voy a abrir directamente un JPG, lo cual no debería hacerse. Siempre hay que trabajar con cámara RAW o en algunos casos algunos retocadores prefieren trabajar con otros programas de revelado. El Phase One tiene uno, que el Phase One es una cámara y un respaldo digital, se llama Capture One, el programa, y tiene un proceso de revelado superior al Camera Raw. Aparte, el Camera Raw tiene la particularidad que cámaras de gran formato medio para arriba, no lo soporta. Si bien hay que actualizarlo constantemente porque siempre están saliendo modelos nuevos de cámara, los formatos grandes, por una cuestión comercial, no están incluidos. Así que siempre es bueno utilizar otro tipo de revelador. Abrimos la imagen, vamos a hacer un retoque muy simple, nada complicado, pero la idea es mostrarle cómo mantener esta textura. Obviamente, en una modelo maquillada, esta textura no va a existir. Esta chica está sin maquillaje, obviamente, pero sí siempre queda algo de textura, principalmente en los laterales. Hay lugares donde la textura es distinta. La piel, en lo que es el rostro, tiene distintos tipos de textura. O sea, esto sirve también para nunca clonar, por ejemplo, la nariz a un cachete o de la frente a la nariz. No lo hagan porque el tipo de piel es diferente. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es intentar trabajar de forma no destructiva. ¿Qué significa eso? Trabajar con capas. No solo por el hecho de trabajar con capas voy a no trabajar de forma destructiva, sino que también, dependiendo cómo maneje las capas, voy a tener un mayor rendimiento del programa. Si ustedes se fijan en la parte inferior, van a ver que tengo dos mediciones, ¿tá? Estas dos mediciones significan que este valor que se ve del lado izquierdo es el valor real del archivo y el de al lado es el que está consumiendo en este momento en memoria. Si ustedes miran tutoriales de internet, lo primero que van a ver que les dicen es: para no lastimar o no alterar el archivo, dupliquen la capa. Perfectamente, yo dupliqué la capa y en este momento estoy consumiendo el doble de memoria, cuando no es necesario, ¿tá? Entonces lo que vamos a hacer es crear una capa vacía y trabajar con, por ejemplo, el sellito. También puede utilizar la curita o el healing brush, pero lo importante es tener presente lo siguiente: cuando se va a trabajar en una capa vacía, tenemos que tener cuidado con dos opciones. Si vamos a utilizar la opción actual e inferior o todas las capas. Si yo estoy en la opción actual y quiero clonar, vamos a suponer que yo clono de acá a ahí, no pasa nada,
porque yo estoy clonando de una capa vacía sobre nada, o sea, de nada a nada. En cambio, si yo pongo actual e inferior y copio, ahí sí voy a estar clonando. ¿Y cuál es la ventaja? Fíjense que casi no alteró el peso. Lo único que tengo es esa información. Obviamente que cuando vaya clonando de distintos lugares, vamos a clonar por ejemplo de acá, como para que se vea que estoy clonando. Cuando clono de diferentes lugares, lo que va a ir haciendo es aumentando el peso, pero no es el doble, es muchísimo menos. Eso redunda en un mejor rendimiento del programa. Entonces, vamos a ir clonando. Además, una opción que la gente o no sabe que existe o no le da bolilla, es la de la ventana de clonado. La ventana de clonado tiene la particularidad que nos permite tener hasta 5 tipos distintos de clonado. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, puedo invertir, este lo vamos a dejar como está y el segundo lo vamos a invertir, y fíjense que si yo clono este ojo, lo voy a clonar de forma espejada. ¿Ven? Puedo volver acá y seguir clonando de forma normal, vengo acá y clono de forma espejada. O sea, esta ventanita es muy útil, muy práctica. En este caso voy a usar solamente la primera opción de clonado. Y otra cosa importante que tiene es esta opción cuando se está trabajando con efectos o estilos. Si queremos que lo copie, la tenemos que tener activa, y si no, lo desactivamos. Bueno, voy a mostrarles así rápidamente. Voy a hacer un clonado más o menos rapidito para que vean lo que les estoy diciendo. En este caso, siempre conviene, cuando son este tipo de lunares, detalle, dependiendo lo que se pida, los lunares se tienen que ver. O sea, no confundan lunares, como en este caso que es un lunar, con un grano, como es este que tiene acá. Los lunares son característicos de la persona. Si estamos trabajando con un beauty y estamos retocando a una chica que tiene pecas, no se las voy a sacar, se las voy a dejar. O lo mismo va a pasar con Cindy Crawford, que tiene un lunar que si uno se lo borra, deja de ser Cindy Crawford. Entonces, tienen que entender que hay lunares que se borran y hay lunares o marcas que no. Para hacer lo que yo voy a hacer ahora, voy a borrar todas las marcas y después las voy a recuperar. En realidad no las estoy borrando, las estoy tapando, ¿no? Y otra forma rápida de trabajar es utilizando el retoque puntual. Con eso me va a permitir hacer un ajuste mucho más preciso sin tener que andar teniendo que seleccionar. ¿Ven? Directamente voy pintando de esta forma. En este caso, esta marca sí la voy a quitar. Ahí voy a tener que tener cuidado con cómo voy a hacer el proceso. Voy a tener que trabajar cuidadosamente. Bueno, yo ahora lo estoy haciendo rápido, va a quedar mal, pero la idea es hacerlo bien. Y una cosa que es importante es, cuando tengan este tipo de marcas, que son marcas realmente bastante fuertes, primero háganla tapando con el sellito y después utilicen la Healing Brush o el Spot Healing, porque si no, utilizando directamente estas opciones van a generar como una mancha y no van a
eliminar por completo el problema. Bueno, una vez hecho todo el proceso, que obviamente yo no lo estoy haciendo, lo que voy a generar es lo que se conoce como un stamp. El stamp es un paso, o sería como tener un duplicado de todos los pasos que hemos hecho. No un proceso lineal, sino todas las capas de ajuste. Por ejemplo, si yo le pongo, vamos a suponer, una capa de color, y esa capa de color le pongo soft light y le bajo la opacidad, lo que voy a lograr con el stamp es tener lo que estoy viendo en este momento. ¿Tá? O sea, el stamp sería esto. Fíjense, yo voy a crear el stamp y lo que tengo es la imagen con todas las capas de ajuste en una sola capa. ¿Ven? No hay diferencia, la única diferencia es que acá está todo unificado. Obviamente que el peso se va a alterar, pero bueno, lo voy a hacer porque en este caso lo necesito para generar la textura. Bueno, voy a generar el stamp y el stamp se genera pulsando al mismo tiempo las teclas Control, Shift, Alt y E. De esa manera generé el stamp. El stamp lo voy a generar inmediatamente después de haber realizado todos los ajustes finos de lunares, granos, pelitos sueltos, etc. O sea, esto es lo que me va a permitir realizar la textura. Duplico una vez más esta capa, esta la voy a preservar, o sea, la voy a ocultar, y vuelvo en esta le vamos a poner desenfoque. Vuelvo a aclararlo, esto no es un retoque de beauty, y en retoque de moda y beauty, el desenfoque de la piel no se usa salvo que utilicen la técnica que se conoce como separación de frecuencia. Pero no se desenfoca la piel. Esto sirve para un trabajo menor y rápido para que no se pierda mucho tiempo en ese proceso. ¿Ok? Bueno, yo voy a realizar un desenfoque. En general, cuando hago este tipo de desenfoque, lo que hago en primera instancia es aplicar el median, voy a ruido y mediana, y con eso voy a lograr que los bordes se mantengan. ¿Ven? Le aplico un desenfoque de esta característica. Otra forma de hacer esto bastante preciso sería utilizando la opción de desenfoque de superficie. Con eso también vamos a lograr tener un desenfoque. Vamos a darle, por ejemplo, algo por acá. Y lo que vamos a lograr es que la superficie se mantenga. Vamos a hacerlo directamente, en este caso le vamos a poner 40 y acá lo vamos a dejar en 35. Para que no quede tan tosco. Este filtro es bastante denso, pesado en su proceso. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a enmascarar esta opción o esta capa. Si yo hago clic, creo una máscara blanca y la tendría que invertir. Lo que yo le digo de optimizar tiempos, en vez de hacerlo de esta forma que demora mucho, lo hago pulsando la tecla Alt u Option en una Mac, y al hacer clic en la máscara automáticamente se invierte. Bueno, con un pincel más o menos grande y suave voy a ir descubriendo la parte de la textura. ¿Ven? Hice el suavizado, pero perdí la textura base, que la idea era que la textura base se viese. Ahí yo lo estoy ampliando al 100%, vamos a checarlo un poquito ahí más o menos. O sea, yo
perdí toda esa textura. Suavicé, unifiqué colores, vamos a darle un desenfoque mayor para que se vea más todavía el efecto. Voy a dar un desenfoque gaussiano. Fíjense que si le saco la máscara se ve mucho peor. Y lo que voy a hacer ahora es activar, en esto le vamos a llamar poros. Y lo que voy a hacer, recuerden que el proceso está muy básico. Acá no corregí, acá no corregí, acá no corregí, acá no corregí. Lo que voy a hacer es darle un filtro, aplicarle un filtro de paso alto. El paso alto se lo voy a dar en 1, a lo sumo en 2, no más que eso. Y lo que voy a hacer después es pasarlo a modo de luz lineal. Fíjense que la textura se recuperó, no mucho, pero algo de textura recuperé. ¿Cómo hago para ampliar el efecto? Bueno, si yo voy duplicando las capas, lo puedo ampliar, pero de esta forma también estoy incrementando el peso. Entonces lo que voy a hacer es crear una capa de brillo y contraste. Perdón. No era la de brillo y contraste, ahora me agarré un blanco. Pero un segundo, para mí era la de brillo y contraste, pero me agarré un blanco. ¡Socorro! Ahí está. No, está bien, es la de brillo y contraste. Y fíjense, aumentándole el contraste, pero antes tengo que hacer una máscara de recorte, una clipping mask. La clipping mask es esa opción cuando ustedes ven que la capa está desplazada con una flechita hacia abajo. ¿Ven? Esto se puede hacer desde esta ventana tildando esta opción. Y poniendo la opción Use Legacy vamos a ampliar el rango. O sea, esto va a hacer que lo que nosotros modifiquemos, fíjense, yo lo voy a llevar al 100 y casi no se nota. En cambio, si yo pongo o tildo esa opción y lo llevo al 100, el efecto es mucho más grande. Entonces, de esa manera yo puedo ir recuperando la textura, ¿ven? Y limpié la imagen, fíjense, la suavicé, pero recuperé un poco de textura. Si yo hubiese trabajado tanto esta como objeto inteligente, yo podría ir modificando constantemente los ajustes, o sea, le podría dar doble clic al objeto inteligente y, perdón, no al objeto, al filtro inteligente y realizar el ajuste de nuevo. Sería algo como esto. ¿Ven? Yo lo voy a hacer directamente con el filtro de desenfoque, así que convierto esta opción en objeto inteligente, le aplico el desenfoque, vamos a darle un desenfoque gaussiano, chiquitito, y ahora quiero alterar el desenfoque, le doy desenfoque desde acá, y lo puedo ir alterando. Si me pasé, puedo volver para acá, y lo mismo hubiese ocurrido si yo a este proceso le hago el high pass. ¿Ven? Yo le puse 1 y si lo quiero alterar, lo quiero llevar a 3, lo puedo alterar así. O sea que de esta manera estoy trabajando de forma no destructiva, puedo suavizar la piel y recuperar un poco de textura. Vamos ahora a lo que tiene que ver con el color. Photoshop ha adoptado esta imagen, la voy a abrir porque es un poquito más chica y lo que le quiero mostrar es la ventaja de trabajar con estas opciones.
Este archivo mide 1000 píxeles, mientras que el otro mide 3700, o mejor dicho 5600, la parte más larga. Yo voy a realizar una serie de ajustes, ¿no? De color. Entonces, no sé, cualquier cosa. Le voy a poner niveles. Vamos a poner algo por ahí. Le voy a crear una... A ver, un gradient map. Vamos a ponerle algo por acá. Las sombras, vamos a invertirla para que la piel se arroje las sombras verdes, y la vamos a poner en modo soft light, ¿no? Ahí pueden ver el antes y el después, y vamos a darle un hue saturation, le vamos a bajar un poco la saturación para lograr un efecto más interesante. Fíjense, yo he creado 3 capas de ajuste de color. Esas 3 capas, ¿ven?, me crearon un clima que yo lo quiero aplicar en varias fotos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? O creo una acción para que me haga todo el proceso con las distintas capas, o guardo un archivo base y voy reemplazando. Por ejemplo, yo podría hacer que esto sea un objeto inteligente, ¿no? Vengo, convierto esto como objeto inteligente y entro acá y coloco otra imagen. Vamos a colocar otra imagen por acá, coloco esta, le hago así, cierro, grabo y ya tengo todo el proceso aplicado a esa imagen. Esa sería una forma. Pero en realidad Photoshop incorporó o adoptó una técnica que es la que se utiliza en la edición de video, que tiene que ver con lo que se conoce, yo lo voy a sacar de acá, con lo que se conoce como color lookup. El color lookup son preseteos que se pueden bajar de internet. Hay miles de preseteos que son de video, así que si a ustedes les gustó una película y quieren ese preseteo, si está en la web, lo pueden utilizar en Photoshop, y que en general tiene procesos bastante interesantes. Por ejemplo, uno que se utiliza mucho es este. Ven, este es una estética muy cinematográfica, y la ventaja de esto es que es una única capa, o sea que simplemente tengo que aplicar esa única capa. Entonces, ¿qué tiene que ver el lookup table con lo que yo acabo de hacer? Que yo puedo generar ese lookup table de una forma muy fácil. Fíjense, yo he generado estas 3 capas, vengo a archivo, exportar, y aquí tengo la opción de exportar color lookup tables, que son los que se conocen como... perdón, tendría, como lo convertí en background, me olvidé de que no permite realizarlo si no es un background. Perdón, me había olvidado de esa partecita. Bueno, entonces vengo acá, lo exporto, y acá tengo diferentes tipos de exportación. En este caso voy a dejar todo como está, no voy a modificar nada. Esta es mi copyright. Le voy a dar OK y lo voy a grabar en esta carpeta, ¿no? Se llama Fernanda Machado, que es la modelo, y cierro este archivo que no me sirve para nada. Voy a abrir el grande ahora. Fíjense que tengo un archivito con la extensión 3DL. En general los que van a encontrar son Cube, son archivos también de lookup table. Voy a abrir la imagen grande, voy a buscar la opción de lookup, y cuando abro acá, fíjense que no me va a aparecer en la lista, pero si vuelvo a hacer clic aquí,
la puedo buscar. ¿Ven? Ahora fíjense, no me aparece. ¿Por qué? Porque yo tengo la opción Cube o cubo. Pero si yo pongo la opción 3DL, me va a aparecer. La selecciono y listo. Y ya tengo todo lo que tenía en muchas capas en una única capa. Y lo puedo aplicar en cualquier otra imagen. No importa el tipo de imagen que yo haya creado, simplemente me compliqué la vida solo para no ponerle cubo. ¿Ven? Ahí ya tengo la opción de adaptar todas las capas o ajustes que le haya hecho para esta nueva capa, o mejor dicho, para este nuevo ajuste de color. Y para ir cerrando, terminando, lo que voy a hacer es, porque me lo han pedido mucho, es mostrarles un ajuste rápido de esa onda estilo Nashville, o que está muy en moda hoy en este momento en las producciones en fashion, que se ven como que los colores, las sombras tienen un tono y el negro no es negro. Yo ya les mostré de alguna manera utilizando, por ejemplo, un gradient map. Yo puedo venir en esta opción y decirle que el negro sea azul, y modificándole, por ejemplo, el modo soft light, solamente con eso ya logro la estética que estaba buscando. Recuerden que, como les dije al principio, no hay una receta. Existen un montón de formas de lograr distintos estilos. Uno de ellos, por ejemplo, que también está muy de moda, es hacer esto y ponerlo en modo exclusión y bajarle la opacidad. Ven que el resultado es bastante parecido. Y lo otro que les voy a mostrar, que es la que en general se utiliza, es a través de las curvas, donde yo voy a realizar diferentes ajustes por canales. Vamos a buscar esto un poquito más cianótico. Vamos a hacerlo un poco más por acá. Pero fíjense que el negro sigue siendo negro, ¿eh? La idea es mostrarles, ¿ven? Que por más que yo esté alterando la imagen, el negro sigue siendo negro. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es modificarle, ¿ven? La opción de salida. Y en este caso yo hago que el negro sea azul. ¿Ven? Lo puedo hacer más rojizo o más cianótico, en función de lo que estoy buscando. Esa sería más o menos la estética Nashville o Instagram, no Nashville puntualmente, y se lo puede rematar con, por ejemplo, tono saturación, bajándole un poco la saturación y subiéndole un poquito el lightness. Les voy a mostrar otro modo de realizar algo parecido, que sería, por ejemplo, con el balance de colores. Acá yo puedo ir directamente a las sombras y decirle que las sombras las quiero cianóticas, y puedo tildar esta opción, lo cual me va a permitir realizar un ajuste más violento. En este caso, para lo que yo quería, yo creo que por acá estaríamos mejor. Una cosita más por ahí. Puedo ir a los medios tonos y llevarlos un poco más al amarillo. Y las luces hacerlas más amarillas. Y fíjense que el resultado siempre va a ser parecido. Y ahora sí, para cerrar, un ajuste que la gente lo tiene un poco dejado de lado, solamente piensan que sirve para hacer blanco y negro, y sin embargo tiene una utilidad muy práctica, que es la capa de ajuste blanco y negro. Mientras esté en blanco y negro, yo puedo alterar los tonos
A ver qué colores tenía esta imagen. Ah, bueno, en lo que es negro va a ser complicado. Zapatos también son negros. No es una buena imagen esta para hacer esto, pero bueno, vamos a verlo los labios. Ahí lo van a notar. Yo tengo una foto en blanco y negro y de repente el labio quiero que tenga mayor predominancia. Puedo alterar, ¿ven? La opción de rojos y con esto voy a estar subiendo o bajando el color. Pero no era esto lo que les quería mostrar. Utilizando esta opción, si yo la pongo en modo luminosidad, hay una pequeña alteración en el rojo, pero en general el cuerpo casi no se altera. Fíjense que los colores no se van a ver alterados. Sin embargo, si yo comienzo a alterar ahora los valores, ¿ven? Yo puedo hacer un ajuste de color utilizando únicamente las opciones de blanco y negro. Fíjense cómo conseguí cambiar el contraste de la imagen. Y si por ejemplo quiero, y acá va otro truquito, si quiero realizar un ajuste un poco más preciso en lo que sería el labio, lo que puedo hacer es utilizar un pincel. Vamos a hacer un pincel chiquitito. Le bajo, no le voy a bajar la opacidad, así les muestro otra cosa. Voy a pintar con negro, lo cual va a hacer que recupere la información original, pero yo no quería recuperar toda la información original, yo quería recuperar un poco esa opción. Lo podría haber hecho modificando la opacidad. Sin embargo, lo que voy a hacer ahora, fíjense que esto es lo que quedó negro, yo lo que voy a hacer ahora es llamar los niveles y con los niveles voy a alterar la opción de salida de los negros. Lo voy a mostrar en la máscara para que lo vean. Vamos a poner esto acá, llamo los niveles y yo con los niveles de salida voy logrando hacer un suavizado o una transición. Se los voy a mostrar con otro efecto como para que lo vean mejor. ¿Ven? Yo le voy a poner un color rojo, lo vamos a poner en modo multiplicar. Y yo, por ejemplo, quiero que la cara esté más suave, ¿no? Entonces pinto con negro la cara. Vamos a hacerlo más o menos por ahí. Pero quiero que haya una transición, o sea, que se vea algo de tinte. Entonces, directamente en la máscara, llamo los niveles y lo voy haciendo desde esta opción. Fíjense que ahí yo voy tiñendo el color. Lo puedo hacer al revés también, con los blancos. Y esto sería algo muy similar a lo que serían las opciones de capa, o propiedades de capa, o propiedades de máscara, lo que sería variarle la densidad, ¿ven? Si yo le varío la densidad, puedo recuperar la información de lo negro, pero lo blanco no. O sea que si yo quiero utilizar este proceso de variar la densidad, lo puedo hacer con los negros desde las propiedades de máscara, pero la parte blanca no. La única forma de hacerlo sería utilizando los niveles como les mostré.